el graficador de funciones. Voy a graficar la función seno de x y van a ver que tiene esta forma. Y eso lo vamos a ver después. Está en el segundo capítulo de trigonometría, porque trigonometría tiene un primer capítulo en el que estamos ahora, que se ven ángulos y triángulos, identidades y todas estas cuestiones que estamos viendo ahora, triángulo rectángulo, triángulo oblicuángulo y demás, pero después viene un segundo capítulo donde vamos a ver las funciones trigonométricas, seno, coseno, dominio, imagen y un montón de cosas más. Y esta es la función seno de x, o sea, la variable independiente es el ángulo x. ¿Para qué les muestro esto? Para que vean la naturaleza del problema que tenemos cuando pretendemos sacar un ángulo, calcular, para decirlo bien, un ángulo empleando el teorema del seno. El seno de alfa, ¿cierto? Es al lado A, bueno, como el seno de beta, supongamos que aplico esa razón del teorema del seno. Y pretendo calcular alfa. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el intervalo de medidas esperables para un ángulo, de un triángulo? ¿Entre qué valores puede llegar a oscilar el ángulo interior a un triángulo? 0 y 180. Claro, tiene que ser mayor a 0, porque si es 0 como mayor a 0, estrictamente, no puede ser 0, si es 0 grados como te colapsó el triángulo, ¿o no? Pero menor a 180, porque no puedo decir menor a 90. En el caso de un triángulo rectángulo, los ángulos calculables, que son los ángulos agudos, bueno, no, va entre 0 y 90 cada uno. Pero ahora estamos en un triángulo oblicuángulo, y de pronto el ángulo alfa puede ser de 120, de 150, de 179, qué sé yo. Estaría muy raro el triángulo, casi colapsado, pero podría valer entre 0 y 180 grados. Acá ven la función seno de x graficada, ¿cierto? No sé si ustedes se dan cuenta que esta función es periódica. Después vamos a discutir bien lo que significa que es periódica una función y demás, pero ¿se acuerdan 180 grados? ¿A qué equivale en radianes? ¿A qué es igual en radianes 180 grados? Y radian. Pi radianes, o sea 3,14, o bueno, pi radianes, ¿cierto? Fíjense que acá x está en radianes. Seno de x, pero x está en radianes. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1 radian, 2 radian, 3 radian, 3,14, 3,14. Ahí tenemos el pi, que equivale a 180 grados. Fíjense, agarremos la calculadora, bueno, en grados, agarremos la calculadora, ¿la tiene en la mano? Prendámosla. Espero que esté en D de degree, de D. Si le ponemos seno de 180, ¿cuánto va a dar? 0. ¿Ven? Entonces, ese punto equivale a 180 grados y ese punto equivaldría a 360 grados, que sería la vuelta entera. Y bueno, eso también, eso es un período que se llama. O sea, ahora si querés me alejo un poco ahí y van a ver que ese patrón, esa onda, se repite indefinidamente. Bueno, aparecen otras circunferencias y otras cosas que hay ahí, pero se repite indefinidamente esa ondita. ¿Se ubican? Entonces el patrón, se llama así, el patrón de variación. Lo que yo quiero mostrar ahora, ¿cierto? Es que uno quiere sacar un ángulo con el teorema del seno. Voy a ver que puedan ver, por lo menos en este gráfico, la dificultad de tratar de calcular un ángulo con el teorema del seno. Yo quiero sacar alfa y digo, guarda, ojo, ojo, porque puede salir mal. Y vamos a justificarla más. Alfa puede oscilar entre 0 y 180. Entonces, yo te digo una cosa, esta fórmula anda bien para calcular el seno de alfa, ¿cierto? Esta fórmula anda bien para calcular el seno de alfa. No es que me lo saca mal el seno de alfa, me lo saca bien el seno de alfa. Supongamos que despejo de acá el seno de alfa, ¿cierto? Obviamente va a quedar A, que pasa multiplicando, multiplicado por el seno de beta sobre B, saco la cuenta y me da 0,5. ¿Está mal eso? No está mal. El teorema del seno no está mal. El seno es 0,5. Ahora, yo pregunto, ¿un valor de 0,5 te va a llevar en forma unívoca a un solo ángulo? No. Porque como el ángulo puede variar entre 0 y 180, ustedes observen lo que ocurre acá, miren. Voy a buscar acá el 0,5 de i, ¿o no? Y fíjense que puedo ir ahí o puedo ir acá. O sea, hay dos posibilidades en el rango de 0 a 180. Vos tenés el seno, pero de pronto no sabés si el ángulo es este o si el ángulo es este otro. Porque el ángulo es el que se mide, bueno, acá están radianes, ya sé que acá están radianes, pero acá tenés el 3, acá está el 3,14 radianes, pi radianes, que es 180 grados. Entonces vos supongamos que el seno da 0,5. Entonces vos decís, bueno, el seno vale 0,5. Entonces yo digo, fenómeno, ahora yo voy a agarrar y voy a sacar el ángulo alfa.
Entonces voy a decir, bueno, voy a repetir acá. Si el seno de alfa es igual a 0,5, alfa es igual a ¿qué? Al arcoseno de 0,5. Calculadora, arcoseno de 0,5, 30. Arcoseno de 0,5, 30 grados. Y el 30 grados estaría acá. Por supuesto, acá están radianes, no importa. Pero, pero ¿qué pasa? Hay otro. Ese otro es el suplementario 150. Vos ahora agarrás la calculadora y le pones seno de 30 igual 0,5. Bien. Pero le pones seno de 150 igual y también da 0,5. Entonces, el seno de 30 da 0,5 y el seno de 150 grados también da 0,5. Entonces no le echemos la culpa al teorema del seno. No es que el teorema del seno falla. El teorema del seno no falla. Lo que pasa es que el seno de un ángulo no te lleva de manera unívoca a un ángulo solo. Dentro de un triángulo, el ángulo puede ser 30 o podría ser 150 y podría caberlo más bien el ángulo de 150 dentro de un triángulo. Entonces, por eso es que no se aconseja claramente no usar el teorema del seno cuando vas a calcular un ángulo, porque cuando le hagas arcoseno, la calculadora siempre te va a alargar el valor más pequeño, o sea, el ángulo agudo. Pero después lo vamos a estudiar y lo vamos a razonar más adelante. Está en esta parte A de trigonometría, en la guía mía, está por qué dos ángulos suplementarios tienen el mismo seno, todo eso lo vamos a razonar y todo lo demás. Y esos dos ángulos suplementarios, el agudo y el suplementario del agudo, que obviamente es obtuso, el suplementario del agudo, los dos tienen el mismo seno y los dos podrían ser ángulos interiores de un triángulo, ya que el ángulo interior de un triángulo, oblicuo no sabemos si puede ir de 0 hasta menos de 180, pero no sé si va a ser el agudo o el obtuso. Entonces, a menos que estemos totalmente seguros que el ángulo que vamos a calcular sea agudo, no hay que usar el teorema del seno para calcular un ángulo de un triángulo, oblicuángulo. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo me dice que si no estoy seguro que es agudo, si estoy seguro que es agudo, uso el teorema del seno? ¿Y cómo voy a saber si es agudo si no conozco el ángulo? Podría preguntar al alumno. Pero uno puede saber que el ángulo es agudo. Uno puede saber si un ángulo es agudo. Por ejemplo, supongamos que vos tenés un triángulo, oblicuángulo, del cual ya te han dado de dato que este ángulo vale 120 grados, por ejemplo. Entonces, ese ángulo obtuso sería un obtusángulo. Si yo conozco que un ángulo obtuso de un triángulo, entonces está claro de que los dos ángulos desconocidos, alfa y beta, llamémosle, son agudos. Ya sabemos que los dos ángulos son agudos. Entonces ahí puedo usar el teorema del seno sin problemas, porque dada la situación, yo conozco que el ángulo que voy a calcular es agudo. Aunque no sepa su valor, sé que es agudo. ¿Entienden? En ese caso, utilizo sin problema el teorema del seno y luego, obviamente, al resolver la ecuación trigonométrica, al despejar alfa, esto en realidad es una ecuación trigonométrica, ya lo vamos a ver después. Es una ecuación trigonométrica, no es calculadora arcoseno y nada más, es una ecuación trigonométrica. Bueno, me quedo con el resultado agudo y no hay ningún problema y sale bien. Pero si no sé si el ángulo es agudo y me quedo con la solución aguda y de pronto era obtuso, me sale mal un ángulo y me sale mal el otro y me sale mal todo el ejercicio. Entonces eso hay que tener cuidado. Lo que quiero ver acá es que esta la voy a graficar entre 0 y 180. Este simulador para las dos primeras ventanas, 180 y pi. Acá pi se pone así, pi, 3,14. Bueno, ahí está, fíjense, ahí está el dominio restringido. ¿Se acuerdan cuando vimos el dominio restringido de las parábolas? Bueno, esta es la función seno, pero con dominio restringido, o sea, de 0 a 180. Ahí vemos claramente que esta función no es biyectiva. Al no ser biyectiva, ven que es como suryectiva o nada, depende cómo defina, no me voy a meter en ese quilombo ahora, pero tiene esa forma suryectiva de la parábola y no biyectiva. Esto significa que conocer al seno, como estuvimos diciendo recién, conocer al seno, ¿cierto? No me lleva de manera unívoca a conocer un ángulo. ¿Por qué? Porque ese mismo seno puede tener dos ángulos distintos. ¿Ven? Eso es una condición de función suryectiva. ¿Se acuerdan de eso o no? Un valor de y te lleva a dos valores de que eso no se lleva mal con el concepto de función, porque para el concepto de función, para cada ángulo que es la variable x, alfa u, tita 1, tita 2, cada ángulo tiene que tener un seno distinto. Bueno, está bien. Pero en este caso, cuando vos conocés el seno, estamos hablando de la función y igual seno de x, restringiendo el dominio de 0 a 180 grados, que es el intervalo 180 o pi, que es el intervalo de variación del ángulo, posibilidades de un ángulo interior a un triángulo. Por suerte, cuando veamos, ahora vamos a ver el teorema del coseno. Y el teorema del coseno sí me sirve de manera
unívoca para conocer el ángulo. O sea, conocer el coseno es conocer el ángulo, de forma unívoca, o digamos como quien dice, certera, 100% certera. Conocer el coseno, conocer el ángulo. Esto se debe a la forma de la función coseno. Yo lo voy a representar acá brevemente ahora, coseno del ángulo x. Acá tengo el coseno de x, ¿no? En rojo. De nuevo voy a limitar el dominio de 0 a pi. De 0 a pi, que son los intervalos de valores que puede tomar un ángulo interior a un triángulo. Miren ahora el coseno que está en rojo. Fíjense cómo es biyectiva esa forma. Significa que cada valor de i me lleva a un solo valor de x. Ese es el concepto de biyectividad. Entonces eso me asegura que el coseno me va a servir de una manera unívoca para determinar qué ángulo es. Conozco el coseno, conozco el ángulo. Conozco el seno, 50% de posibilidad de que me salga bien o mal. O sea, no, es un margen, digamos, inaceptable de precisión. O sea, esa es la característica que se ve acá. Entonces ahora vamos a ver el teorema del coseno, y una vez que me den el coseno de un ángulo, por ejemplo, cuando el coseno sea positivo, el ángulo es agudo, y te va a quedar acá. Cuando el coseno es negativo, ¿ven? El coseno vale menos 0,3, por ejemplo, el ángulo va a caer mayor a pi sobre 2, obtuso, y va a quedar totalmente determinado cuando saque el coseno del ángulo y pueda conocer el coseno del ángulo, que sé yo, menos 0,23, 1, no, porque varía entre menos 1 y 1. Y ahí voy a despejar θ, arco coseno de ese número, y me va a dar una solución sola, y no va a tener ese problema que tiene el teorema del seno. Me da 103,3 grados. O sea, lo importante es que me da un solo valor, unívoca, que la relación es unívoca. Eso lo quería mostrar. La diferencia entre el seno y el coseno, ¿no? Esta es la gráfica de la función seno, igual seno de x, y la roja es la de la función coseno. ¿Mm? Que finalmente, si uno no toma el dominio restringido, tiene la misma forma. Es una onda que va. Pero bueno, restringiendo el dominio de 0 a 180 me queda biyectivo el coseno y no el seno.